socorro y después resucitó. Toda alabanza y gloria a Dios. Cantar aleluya, cantar aleluya, porque el Rey la cruz soportó y después resucitó. Resucitó, mi Señor. ¿Cómo puedes rechazar? ¿Cómo lo puedes rechazar? ¿Cómo te puedes alejar de él? En la cruz él murió, sus lágrimas. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Que Dios te bendiga esta mañana y pues vamos a comenzar. Saludos a todos, saludos a todos. Me da mucho gusto que ya estén conectados. Bueno, antes que nada primero que nada vamos a ver quién está por acá. Gabriela, Esther. Hola, Gaby, ¿qué tal? Que Dios te bendiga, bienvenida, ¿eh? Gloria, qué gusto, Gloria. Que Dios te bendiga, qué gusto saludarte. Un saludo para ti y los tuyos, ¿eh?
Rose González, hola Rose, qué gusto, saludos, te mando un abrazo, que Dios te bendiga. Leti Enríquez, hola Leti, igualmente un saludo para ti y toda tu familia preciosa. Luis, ¿qué pasó amigo? ¿Cómo estás, Huicho? ¿Bien? Que Dios te bendiga. Elsa García, Elcita, ¿qué tal? Buenos días. Que Dios te bendiga. ¿eh? ¿Y quién más está por acá? Graciela, hola Chelita, qué gusto, que Dios te bendiga. Y vamos a ver por acá. Familia Ávila, ¿cómo están? Qué gusto. Saludos para todos. Ernesto, ¿cómo estás, Ernesto? Qué gusto que estés por acá. Toribio, hola amigo, qué gusto también, saludos. Y Asunción Ruiz, hola Asunción. ¿Quién más? ¿Quién más? Araceli, ¿qué tal? Buenos días, que Dios te bendiga. Amigo Rafita, qué gusto, buenos días, que Dios te bendiga. Y Anailda, muy bien. Pues a todos, que tengan una excelente mañana y un excelente inicio de semana. Que Dios te bendiga y te guarde. Y bueno, pues comenzar, vamos a comenzar esta mañana con el estudio que quedó pendiente. Y bueno, como tú sabes, vamos entonces a hacer la oración para que sea el Señor quien nos dé la guía, nos dé la sabiduría y permita que pues todos estemos aquí, ¿verdad? Ale García, ¿qué tal? Hola, Ale, que Dios te bendiga. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar, vamos a orar. Padre, Padre Santo, Padre Dios, te damos gracias, Señor, por la vida que tú nos estás dando y la vida que tú también vas a transformar por completo de acuerdo a tu voluntad, Señor. Y para ese efecto, para ese motivo, te suplicamos que utilices este mensaje como una guía, como una directriz para poder cuidar nuestra relación contigo, para ser muy cuidadosos, estar muy atentos de las cosas que definitivamente nos debilitan y nos separan de ti, Señor. Te pedimos, Padre, que nos des abundante gracia y sabiduría y que el Espíritu Santo fluya y se mueva en este mensaje, pero lo más importante, que toque nuestro corazón, Dios, que nos convenza, que nos lleve a tomar decisiones muy importantes a favor de ti y podamos descansar en tu poder, en tu gracia, pero sobre todo en tu amor, Señor, para con nosotros. Bendícenos abundantemente, Padre. Te pedimos, Dios, que tú seas el Señor, el Maestro, el guía, el que dé la sabiduría esta mañana. Y todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amigos. Esmeralda, bienvenida. Buenos días, qué gusto. Ok, bueno, pues vamos a comenzar. La semana pasada comenzamos un estudio que hablaba del éxito o el fracaso de la vida cristiana, ¿sí? Y bueno, pues estuvimos hablando cómo Dios proveyó todo, absolutamente todo lo necesario para que tú y yo tengamos éxito en la vida cristiana. Así está diseñada en el plan de Dios. Y pues Dios está a nuestro favor, completamente a nuestro favor. Y lo único que Dios necesita es que no nos desviemos del camino, como dice la palabra, ni a derecha ni a izquierda, sino que seamos fieles y dóciles, ¿verdad? Aunque esto tal vez no se nos da de manera muy fácil, Dios va transformando nuestro corazón y Dios va a producir esa fidelidad, ese amor y esa entrega hacia Él para que Él haga todo lo demás, Él pueda darnos verdadero éxito y gracia y estemos en una comunión profunda con Él, ¿ok? Bueno, pues vamos entonces a definir ¿por qué entonces algunos cristianos fracasan? ¿Por qué algunos creyentes no logran alcanzar toda la bendición y toda la transformación para sus vidas? Yo creo que aquí la bendición más grande es ver nuestra vida transformada por el poder y la gracia del Señor, pero también la bendición más grande es el amor que nos llene, que nos sacie, que nos cobije, que nos consuele, que nos haga saber y sentirnos muy amados por Dios. Y a consecuencia de esto, pues nuestra vida tendrá mucho valor, lo tiene de hecho, tiene mucho valor, tanto que bueno, Cristo murió por nosotros en la cruz, ¿verdad?
pero es muy importante que tú y yo estemos convencidos del amor y del aprecio y del valor que Dios le da a nuestra vida. Si tú y yo nos sabemos amados, si tú y yo nos sabemos apreciados, si tú y yo nos sabemos protegidos por el Señor, vamos a caminar la vida muy seguros, muy tranquilos, confiando, dependiendo. Ante toda adversidad o situación contraria, vamos a estar bien tomados de la mano de Dios, y a través de esto Dios irá solventando, resolviendo cualquier situación que se nos presente en el camino, ¿verdad? Pero sí es importante que tú y yo enfoquemos nuestro corazón. Es importante que tú y yo tengamos un corazón perfecto. ¿Y qué significa tener un corazón perfecto? ¿El que nunca falla? No. ¿El que nunca tiene problemas? No. ¿El que no tropieza? Tampoco, no. El corazón perfecto que Dios quiere formar en nuestros corazones es tomar la decisión contundente de decir: Dios, en las buenas, en las malas, te voy a seguir. Esté feliz y gozoso y viendo muchas bendiciones o tal vez prosperidad, te voy a seguir, Señor. O estoy viendo alguna dificultad, alguna adversidad, estoy viendo piedras en el camino, bueno, pues también te voy a seguir, Señor. Eso es un corazón perfecto para Dios. Aquel que ha decidido buscarlo, bien, esté mal, esté gozoso o tenga dificultades. El corazón es el que define nuestras decisiones, y la decisión más grande que podemos tomar y tener es: Señor, con todo y siempre, esté bien o esté mal, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces vamos a puntualizar esta mañana a través de esta presentación, de este esquema, y a través sobre todo de versículos de la palabra. Eso es lo más importante, ¿verdad? Para que no queden solamente en ideas o cabos sueltos, hay que fundamentarlo con la autoridad de la palabra. Por eso es que, pues para cada punto voy a citar la palabra, y entonces esto lo va a confirmar, ¿sí? Ok, entonces, la pregunta sería: ¿por qué un creyente fracasa? ¿Por qué un creyente no alcanza? Por supuesto, cuando hablamos de un creyente estamos hablando que alguien verdadera y efectivamente volvió a nacer, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que aceptó a Cristo en su corazón, y el Espíritu Santo lo selló, y la sangre de Cristo marcó su alma, ¿verdad? Vamos a partir de esto, ¿sí? De un creyente verdadero, de un hijo de Dios verdadero, nacido de nuevo por el perdón, por la gracia y por la redención y misericordia de Dios y de Cristo nuestro Salvador. Pero bueno, ¿por qué si el plan es perfecto? ¿Por qué si lo que Dios nos ha dado está completo y la gracia es suficiente? Bueno, ¿qué sucede cuando alguien no alcanza toda la bendición o incluso fracasa en la vida cristiana? Durante mi vida como creyente he escuchado algunas ocasiones, y que yo te voy a decir algo: al principio de mi vida tal vez lo pensé, y he escuchado también que mucha gente se expresa y dice: es que esto es muy difícil. Y yo te voy a decir algo aquí, la verdad. No es difícil, es imposible, para que quede claro, ¿sí? Es imposible que tú y yo, con nuestra fuerza, con nuestro ánimo, con nuestras buenas intenciones, podamos alcanzar la vida alta, la vida santa, la vida en pureza que Dios es el único que puede formar. Aquí está la clave. No se trata de que tú y yo estemos luchando en nuestras fuerzas, no se trata de que tú y yo estemos echándole ganas, sino simple y sencillamente, como le decía Pablo a Timoteo: mas tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Eso es todo, porque entonces la gracia lo va a hacer todo a favor de nosotros. Ahora, si la gracia lo hace, por supuesto que yo tengo que andar y vivir en gracia con Dios, ¿verdad? Entonces, esto que vamos a describir esta mañana nos va a hacer entender las cosas por las cuales no obtenemos la gracia, las cosas por las cuales todo se vuelve difícil, todo se vuelve pesado, todo se vuelve gris. Y esto es increíble, ¿no? Teniendo todos los elementos, teniendo toda el amor, la voluntad de Dios para que estemos al 100% con Dios, sí implica una decisión de nuestra parte. Sí implica una constancia de nuestra parte. Andar en la gracia, vivir en la gracia, esforzarnos en la gracia, es decir, en el poder
que sí va a poder, que sí, valga la redundancia, que sí está en plenitud para hacer de una realidad nuestra vida cristiana, ¿ok? Bueno, como primer punto entonces, tenemos que entender que todo aquel que se aparta de Dios, por supuesto que va a fracasar, ¿sí? Alguien que no dispone su corazón diario, continuo y constantemente para estar con Dios, pues poco a poco se empieza a alejar de Dios, ¿sí? ¿Cómo nos alejamos de Dios? Pues un día no oras, un día no lees tu palabra, un día te da flojera escuchar un estudio o congregarte, y entonces todas esas cosas nos van debilitando, hasta que finalmente estamos tan lejos que realmente ya estamos apartados de Dios. El ejemplo que te podría poner es el ejemplo que el Señor utiliza muchas veces, las ovejas y el pastor. El pastor, cuando las ovejas están a vista de él, ¿sí? Él puede protegerlas, cuidarlas, sustentarlas, llevarlas a los pastos más verdes, incluso que nadie vaya a tropezar, que nadie vaya a un peligro, a un barranco. Por supuesto, el Señor, el pastor, nunca nos va a llevar a un barranco. Nos lleva a los mejores pastos y nos lleva a las aguas frescas y cristalinas, ¿verdad? Utilizando esta metáfora. Pero cuando la oveja se sale del camino, cuando ya no está a la vista del pastor, pues la oveja empieza a caminar y tal vez esté yendo al desfiladero o tal vez esté yendo a un pantano, ¿verdad? Y entonces cuando ya la oveja cae en el pantano o va así, está al borde del desfiladero, pues ahí el pastor ya no puede hacer nada por ella. ¿Por qué? Porque no está a vista de él, ¿sí? Incluso si algún depredador llegara y tratara de destruir a la oveja, el buen pastor su vida da por las ovejas. No va a permitir que nadie las arrebate de su mano. Pero si comprendemos, es importantísimo que la oveja esté a vista del pastor, ¿sí? El pastor es Jesucristo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y tú y yo en esta metáfora somos eso, las ovejas del Señor, ¿sí? Ahora, es por ello, ¿sí?, que a la vista del pastor todo está garantizado, ¿sí? Todo estaremos salvaguardados con su poder y su amor y su gracia y su intervención. Y si de repente te tropezaste, porque sí, a veces las ovejas tropiezan, pues llega el pastor y ¿sabes qué hace? Te levanta, te unge con aceite, te abraza, te alienta y podemos seguir adelante, ¿verdad? Pero el peligro más grande que una oveja puede tener o un creyente es tomar su vida en sus manos y apartarse del Señor. Porque allí, ¿sabes? El diablo, el mundo y el más peligroso de todos, nuestra propia maldad nos puede desbaratar la vida, ¿sí? O sea, si yo me aparto de Dios, si yo me alejo de Dios, ¿sabes? Nada más, lo único que se necesita es que la potencialidad destructiva de mi naturaleza tome una área de mi vida y me lleve por un camino de perdición y de destrucción, ¿sí? Independientemente de los años que tengamos de conocer al Señor, independientemente de la edad que tengamos, ¿verdad? De cualquier cosa, sí, es algo muy peligroso, porque esto, ya que nuestra maldad nos toma, para detener esa maldad es complicado, ¿sí? Dice la palabra que no sea que nuestras maldades nos arrastren como la hoja que lleva el viento. Ese es el peligro, ¿sí? El apartarme de Dios me pone en una situación vulnerable, pero también si mi naturaleza no está controlada por el Espíritu, entonces cualquier cosa, aún incluso lo que tú menos te imaginarías, aún incluso lo que tú dirías, yo jamás en la vida pasaría esto, ¿qué crees? Ya no hay garantía y ya no hay seguridad. ¿Por qué? Por haber dado pasos en contra de Dios, por habernos distanciado, por habernos alejados del Señor. Y entonces esto nos pone muy vulnerables a merced de nuestros enemigos de afuera, pero a merced también de nuestra capacidad destructiva, de nuestra capacidad para el mal, ¿verdad? Y imagínate que Dios nos guarde, ¿verdad? Entonces esa sería la primera razón por la cual un creyente fracasa, si se aparta de Dios, si se aleja de Dios, si es negligente, si es perezoso, si es indolente contra lo que Dios ha establecido como una relación básica,
Y pongámoslo de manera muy clara, ¿no? Yo creo que en tu casa, en tu familia, con tus padres, con tu esposo, esposa o tus hijos, pues tiene que haber un código, vamos a ponerlo así, establecer una forma básica de convivencia, ¿verdad? Y si se cierran esos canales de convivencia, pues obviamente la de relación empieza a tener un deterioro, ¿verdad? Pues exactamente lo mismo es con Dios. No cierres los canales a través de los cuales tú y yo tenemos esa comunión con el Señor. La lectura, la oración, el congregarnos, el vivir en la palabra, el memorizarla, el estar siempre evocando la palabra para que sea nuestra guía, para que sea nuestra dirección y no nos desviemos del camino ni de la voluntad de Dios. ¿Ok? Bueno, pues vamos a citar el primer ejemplo, o más bien el primer versículo, no ejemplo. Vamos a leer Jeremías 2:13. Este será el primer versículo. Son varios, algunos profundizará, vamos a ir más profundo, otros no, ¿verdad? Pero en este caso vamos a leer Jeremías 2:13. Y nos dice así Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Caray, o sea, esto es prácticamente como una fórmula matemática, ¿no? Si yo dejo el camino de Dios, si yo dejo a Dios, si yo me aparto de Él, ¿qué crees? Que nuestras almas tienen mucha sed. Qué bueno que esa sed la sacie Dios. Qué bueno que esa sed seamos como ir a brevar, ¿sí? Ir a tomar agua de el agua pura y cristalina que Dios nos da, ¿verdad? Pero si el problema es que yo ya no estoy yendo a ese abrevadero espiritual, que es el espíritu, que es Dios, pues imagínate, entonces, ¿qué va a suceder? Que voy a tener que cavar para mí, a través de otra fuente, pues algo que me llene, ¿verdad? ¿Sí? El problema no es tener sed, el problema es con qué se sacia la sed, ¿sí? Entonces, cuando nos apartamos de Dios, nuestra alma queda inmensamente vacía, inmensamente insatisfecha, y entonces empezamos a cavar cisternas o pozos, pero esos pozos no tienen fondo. Esas cisternas nunca se llenan. Y por más que tratamos de llenar y beber de esa agua, tenemos el problema de la eterna insatisfacción, ¿sí? O sea, la maldad y la capacidad destructiva del hombre no tiene límite. La capacidad corruptora del hombre, ¿sí? No tiene límite. O ¿a poco no? ¿A poco no lo estamos viendo como esta capacidad destructiva y corruptora está llegando prácticamente a todos los niveles y en todas las personas y en todas las áreas de la vida, ¿verdad? Sí. De eso debemos tener temor. Porque, ¿sabes? El temor de decir, Dios, no me quiero apartar de ti. Primero, porque tú me amas. Segundo, porque tú me bendices siempre. Tercero, porque tienes un plan maravilloso para mi vida. Un plan con un propósito, una vida con propósito. No solamente para esta vida, sino un propósito eterno para tu vida y para la mía. ¿Sí? Es decir, que lo que yo haga aquí trascenderá a la eternidad. Que lo bueno y lo obediente o lo que es de acuerdo a la voluntad de Dios, no solamente voy a ver el fruto aquí, sino que en la eternidad veré un fruto abundante y no solamente el fruto, sino la recompensa de parte de Dios, ¿sí? Sin embargo, si yo tomo mi voluntad, si yo tomo mi vida, si yo me aparto del Señor, entonces empieza a haber pérdida tras pérdida, dolor tras dolor. Aparentemente tomamos nuestra vida, nos sentimos dueños, tomamos las decisiones las que sean, aún en contra de lo bueno, de lo justo y de lo santo, ¿sí? Pero finalmente el fin es pérdida, es dolor y es muerte, ¿sí? Y en el caso de algunos creyentes, esa muerte fue anticipada. O sea, fue tanta la capacidad destructiva que desarrollaron. Saúl, por ejemplo, o Sansón, no, Sansón no, Salomón, sí. Saúl o Salomón, habiéndose apartado del camino del Señor, su maldad ya no se detuvo. Y voy a citar a Salomón, ¿sí? Cuando Salomón se aparta de Dios, siendo el hombre más sabio,
siendo el hombre un hombre verdaderamente espiritual en los primeros 25 años de su vida, tal vez 28 años. Después de esto, entrega su corazón, te voy a decir a qué, al amor a las mujeres. Y entonces tiene una, y luego tiene dos, y luego tiene 5. ¿Y sabes cuántas terminó teniendo? Esposas o concubinas. 1000. Porque fueron 300 mujeres reinas y 700 concubinas. O sea, esa es la cisterna rota que no puede retener agua. Esa es la cisterna que se llena, pero también asimismo se vacía. Y el vacío que deja es más atroz que el que antes teníamos. Fíjate bien, que el que antes teníamos. Nos volvemos insaciables. Esa es la maldad del hombre, ¿ok? Entonces, si algo hay que tener cuidado, es decir, Dios, no quiero apartarme de ti, no quiero ir en pos de mis caminos. Ahora, no vayas a pensar que decir, oye, no me vengas a espantar. O sea, aquí como amigos, ¿verdad? Podrías decir, oye, no me vengas a espantar. No, no te estoy espantando. Porque finalmente algunas personas dicen, no, mira, yo lo que voy a hacer es un posgrado, ¿no? Yo lo que voy a hacer es un negocio que me dé mucho dinero. O a lo mejor en algún momento alguien dijo, pues yo me voy a ir a Estados Unidos y ahí voy a hacer fortuna, ¿verdad? Bueno, aunque nuestras intenciones aparentemente puedan ser las mejores, un buen negocio, estudios de posgrado o irme a un país extranjero, lo que tú quieras, ¿sabes? Ese es el engaño más grande. Que comenzamos con una buena intención o un buen plan, pero finalmente si esa buena intención o ese buen plan tiene el costo de dejar a Dios, te aseguro que el final y el resultado será una tragedia. Aunque tú tengas la mejor intención, aunque tú tengas el mejor plan, pero si el costo es deja a Dios y aléjate de Él, el fin será un fracaso. El fin será una tragedia en tu vida y en la mía, ¿sí? Ok, entonces comprendemos pues que también acompañado al apartarnos a Dios, junto con ello hay una grande carga de necedad y terquedad de parte de nosotros, ¿sí? Porque el que se aparta de Dios es eso, o sea, está neciando, está yendo en contra de la verdad, está yendo en contra de lo bueno, ¿sí? Aunque tenga las mejores intenciones. Y entonces esto no hace más que denotar un profundo problema que tenemos si Dios no lo guarda o lo controla, y es la terquedad, la obstinación, ¿sí? Es decir, lo quiero, cueste lo que cueste, pase lo que pase, sea lo que sea, ¿sí? Y aunque estemos en un grave problema, en una grave situación, nuestra terquedad sea tan fuerte como un orgullo que nos ha tomado, y aunque veamos la tragedia y el dolor y no podamos dar marcha atrás, no podamos decir algo que solamente los valientes dicen y los honestos: pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. ¿Sabes? Que nos confirmemos en la necedad y prefiramos llegar al fin cuando Dios nos extiende la mano para volver al camino de Dios. Eso sería la tragedia más grande. Que nuestro orgullo nos tome, que nuestra necedad nos gobierne, y estando la voz de Dios, la mano extendida de Dios, la rechacemos e incluso nos confirmemos en nuestro camino destructivo. Eso sería terrible, ¿ok? Bueno, la terquedad es entonces preferir nuestros propios pensamientos a la sabiduría que proviene del Altísimo. ¿Sabes? Es obstinarnos con llevar a cabo nuestro propio camino, tengamos que pasar sobre quien tengamos que pasar, tengamos que perder lo que se tenga que perder, ¿sí? Tengamos que incluso corromper lo que tengamos que corromper. Esa es la terquedad, ¿sí? Vamos a leer entonces el Salmo 81:11. Salmo 81:11. Ok, nos dice así este salmo: pero mi pueblo no oyó mi voz,
e Israel no me quiso a mí. ¡Wow! ¡Qué palabras de Dios! Increíbles. ¿Sí? Imagínate cerrarnos, tapar nuestros oídos, endurecer nuestro corazón de tal manera que acallemos el clamor del Espíritu Santo que está en nosotros y que está sufriendo por ver cómo vamos en contra de lo que Dios tiene para ti y para mí. Vamos en contra de su amor, de su voluntad y de su bendición. Cuando ya no queremos escuchar. Cuando nos confirmamos en esa necedad. También vamos a desmenuzar esto. La necedad es grave, ¿eh? Yo creo que a veces no vemos así tan mal la necedad, pero fíjate, es más fácil que Dios arregle algo que inmediatamente nos damos cuenta de lo destructivo, de lo corruptor que puede ser alguna falta, pero la necedad decimos, no, así lo pienso yo, y así lo quiero yo, y si me gusta a mí, ¿qué me importa, verdad? Bueno, ¿eso sabías que es más peligroso? ¿Por qué? Porque si no nos ponemos a ver, o si no, fíjate, hay un dicho que se popularizó en estos últimos tiempos. Es cuando ya no entendemos que no entendemos el camino de Dios. ¿Sí te das cuenta? O cuando ya no entendemos lo que Dios quiere. O cuando ni siquiera nos estamos dando cuenta que estamos equivocados y confirmamos nuestra necedad. Porque ya no entendimos que no estamos entendiendo. Parece un juego de palabras, pero es profundo esto, ¿eh? Sí. La terquedad, la necedad, también se manifiesta en ese no entendimiento. Pero claro, para ya no entender, primero que nada tengo que endurecer mi corazón y mi mente, ¿verdad? Pero la mente y el corazón no se endurece de un día para otro. La mente y el corazón se endurecen con necedad cuando consistentemente y definidamente voy en contra de Dios y ya no tengo sensibilidad alguna. Cuando estoy haciendo una situación incorrecta o destructiva y tú dices, pero si me gusta a mí, ¿cuál es el problema? ¿No? Pero si lo quiero yo y estoy cumpliendo alguna locura, ¿verdad? O fantasía, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Bueno, es ahí donde está la tragedia. El ya no entender que ya no entendemos. ¿Sí? Que ya no estamos entendiendo lo correcto, lo santo, lo puro, lo honesto, lo que es de buen nombre. Ahí es donde está la tragedia. El necio no sabe ni entiende a Dios, ni lo quiere entender, ni lo quiere conocer, ¿sí? Vamos a leer algunos versículos impresionantes que nos hablan de esto precisamente. Cuando dices, ya no escucho nada, ya no me digas nada, se acabó, nada, ¿verdad? Ahí se cerró nuestro corazón. Vamos a leer este versículo que nos dice esta tragedia. Salmo 92, del verso 5 al verso 6. Salmo 92, del 5 al 6. Y es un contraste precioso. Vamos a leerlo. Dice así, el Salmo 92, del 5 al 6. Dice así, cuán grandes son tus obras, oh Dios, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe. Y el insensato no entiende esto. Dios mío. ¿Te das cuenta? O sea, la sabiduría es Dios. La inteligencia, dice la palabra. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Pero el insensato se olvida de esto. Fíjate, el insensato muchas veces, el que no piensa, todo comienza en su corazón con un pensamiento egoísta. Y ese pensamiento egoísta lo lleva a ser necio, a ir en contra de lo correcto. Y ya en esa necedad, ¿sabes qué? Se pierde la brújula, ¿eh? Se pierde el norte magnético. Ya no sabemos hacia dónde.
Y entonces, como dice la palabra, entramos a un remolino donde nuestra maldad es como el viento que arrebata la hoja y ya no se detiene. Así, en una vuelta, en un torbellino, que gira, gira y gira, y ya ni siquiera sabes dónde está arriba, dónde está abajo, el este, el oeste, el norte o el sur. Se pierde toda la noción del camino y de la línea correcta que Dios está trazando delante de nosotros. Sí, ¿sabes? Y en cambio, si tú y yo, aunque no tengamos sabiduría propia o natural, si tú y yo vamos detrás del camino de Dios y nos disponemos a seguirlo, pasa un milagro increíble. Comenzamos a ser sabios. Comenzamos a experimentar la sabiduría eterna de Dios. Imagínate, si a alguien se le reconoce como asesor, ¿sí? O coaching, como ahora está muy de moda esta palabrita, ¿verdad? Imagínate, porque tiene algún conocimiento técnico de algo que te orienta, ¿te imaginas poder alcanzar o vislumbrar o entender la sabiduría eterna de Dios? ¿Te das cuenta? Poder verlo como Dios lo ve, no solamente en esta tierra, que claro, por supuesto, Dios es sabio para llevarnos por el camino correcto en esta vida, que eso no te quepa duda. Pero poder comprender la sabiduría eterna, lo que está más allá del tiempo, lo que está más allá de esta vida, sería increíble, ¿verdad? Pues bueno, pues si nos acercamos a Dios así, empezamos a comprender la grandeza de su obra y sus muy profundos pensamientos, aunque fuésemos torpes, aunque estuviésemos limitados. Dios lo hace de manera excelente, ¿sí? Pero ya que andamos en nuestros caminos, entorpecemos todo, ¿verdad? Sabes, también mucho de la necedad, ya lo he estado diciendo, es porque el que se pone contra Dios o contra el camino de Dios, piensa para sí mismo, dice la palabra, el camino del necio es correcto en su propia opinión, ¿verdad? Aunque a lo mejor hay un montón de testigos que hemos dejado al paso de nuestra vida, ¿verdad? Sufriendo las consecuencias de nuestras locuras, ¿verdad? Y muchos claman por decir, oye, por favor, o sea, ¿qué estás haciendo? Te estás destruyendo, me comillas, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el problema. El camino del necio es correcto en su propia opinión. Vamos a leer Proverbios 12:15. Aquí, acuérdate, aquí siempre fundamentamos lo que decimos con la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a leer Proverbios 12:15. Y nos dice así, Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. ¿Sí? ¿Sabes? Un título de Cristo, dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. ¿Sí? Cancelot, ¿verdad? Creo que es en inglés así se dice, consejero. ¿Sí? Él es el consejero perfecto ante la situación fácil, complicada o difícil de nuestras vidas. Necesitamos un buen consejero, y el consejero perfecto es el dueño de la sabiduría, el que ostenta el título de la sabiduría, que es nuestro Señor y Salvador y Dios Padre. Ese es el problema. Y tú y yo, de verdad, tal vez hemos visto, no estamos exentos de esto, quiero aclarar, no quiero pecar de soberbia, no, pero sí hemos visto también a veces personas empecinadas en un camino destructivo, en un camino de necedad. Y por más que les expliques de la A a la Z por qué esto y lo otro, no entienden. El necio no escucha, el necio no entiende.
El necio no reflexiona. El necio no se detiene a ver la destrucción que está provocando en su vida, y la destrucción que está dejando al paso de los que afecta, ¿verdad? Porque su egoísmo dice, vas bien y sigue adelante, ¿sí? Ese es el camino del necio. Y te aseguro que alguien que es necio, pues será muy proclive a dejar los caminos de Dios. Y de aquí no vengo a presumir nada, no. Yo soy el más torpe de todos, tal vez. Pero la sabiduría es esta que te acabo de decir. Es el que tiene temor de apartarse de Dios, ¿sí? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. No me quiero separar de ti, Señor. Y el apartarse del mal es de los inteligentes. Es decir, este camino no me conviene. Es más, ni siquiera me voy a acercar a ver, como si fuera un aparador, ¿verdad? Me pongo frente al aparador, lo veo y digo, ¿lo compro o no lo compro? Yo te diría, no lo compres, porque el fin es muerte, el fin es destrucción, si es en tu voluntad y si es en tus caminos, ¿ok? Y bueno, vayamos al extremo de la necedad. ¿Sabes? Porque el necio llega a tal punto a desarrollar esa obstinación, esa necedad y esa dureza, que entonces, no lo voy a decir yo, mejor lo leemos, porque esto va a sonar fuerte, pero mejor leemos la palabra. Vamos a leer Salmo 53.1, ¿ok? Salmo 53.1. El grado extremo de necedad. Aquí es lo que vamos a ver, ¿sí? Salmo 53.1. Y fíjate, lo titula Insensatez y maldad de los hombres, como un subtítulo de este salmo. Y dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Fíjate nada más. O sea, cuando el necio se le endurece la mente y el corazón y se confirma en su camino destructivo, llega un momento en que dice, ni Dios existe. ¿Cuál Dios? ¿Sí? Entonces, fíjate, llevo 34 años leyendo la Biblia. Muchas ocasiones, muchas veces, no te voy a decir cuántas. Sí te digo el tiempo, 34 años leyéndola. Y sabes, en esos 34 años que he leído la Biblia, no he encontrado en una sola ocasión, y me la encontraré, por supuesto, la palabra ateo. ¿Sabes? Porque para Dios eso no existe. Sí, esa definición. Pero sí encontré esta definición. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, no hay ateos. Lo que existen son los necios. ¿Sí? Los necios que con soberbia no reconocen la creación de Dios. No reconocen el amor de Dios. No reconocen a Jesucristo como el Hijo de Dios que vino a salvarnos y a transformarnos y a darnos vida eterna. El necio dice que no existe Dios, no el ateo, ¿sí? Entonces, ese es el grado extremo. Ahora, ¿qué pasó con Salomón? Ahora que lo estamos citando, ¿verdad? Esta mañana. ¿Qué pasó con Saúl? Bueno, no llegaron al punto de decir Dios no existe, porque sería el colmo, ¿verdad? El ungido de Dios que era Saúl y igual otro rey que era Salomón, no llegaron a esa locura. Pero ¿sabes a qué locura sí llegaron? En el caso de Saúl, a buscar el consejo de una bruja, adivina, hechicera. Fíjate nada más. Y en el caso de Salomón, su corazón fue desviado de la voluntad de Dios y de la verdad de Dios, adorando figuras antropomorfas, es decir, cuerpos de hombre con cabeza de toro, ¿verdad? O con patas de chivo, ¿verdad? Y con cuerpo de hombre, y adorarlos delante de, así, postrarse delante de esas abominaciones. Entonces, a lo mejor Salomón no se atrevió a decir no hay Dios, o Saúl, ¿verdad? Y fíjate de quién estamos hablando.
Pero ¿sabes qué hizo? Su corazón se desvió a tal forma que empezaron a adorar otras formas místicas, satánicas, idolátricas, engañosas, y dejaron a Dios. Da miedo, ¿verdad? Da miedo confirmarnos en nuestra necedad. Da miedo obstinarnos y no ser capaces de reflexionar y decir lo que dije al principio: pequé y pervertí lo recto, Señor. Porque he tomado mi vida en mis manos, porque estoy yendo por un camino en mi orgullo, en mi necedad, en mi obstinación. Y sabes, si ese es el caso y se lo decimos a Dios, el Señor no tiene ningún problema en llevarnos nuevamente al camino, porque Dios te ama eternamente. Y eso nunca va a cambiar, ¿sí? Entonces, esas son las principales dificultades del hombre para no alcanzar el éxito en la vida cristiana. Pero continuemos. Otro de los errores que se pueden cometer por los cuales la vida cristiana se vuelve un fracaso, ¿verdad? Por nuestras decisiones, aclaro, ¿sí? Es por tener un temor equivocado. Vamos a entender esto del temor equivocado. Ya lo dije que el temor correcto es el temor a Dios. Y ese temor se expresa no en pensar que si me porto mal, me va a atropellar un carro, me va a morder un perro o me va a partir un rayo, ¿verdad? No. Ese no es el temor, no. El temor verdadero, ya lo dijimos, es: Dios, no me aparto de ti para no destruir mi vida, para no corromperme ni endurecer mi corazón. Ese es el verdadero temor, ¿sí? Pero podríamos tener un corazón temeroso, no necesariamente con un temor reverente a Dios, sino podríamos tener temor hacia otras cosas. Y ese temor equivocado realmente es una desconfianza a la soberanía de Dios, porque Dios es eternamente bueno, es eternamente poderoso y es eternamente misericordioso. Es proveedor, es sustentador, o sea, caray, todos los títulos del Señor, ¿verdad? Pero cuando yo acepto temor hacia otro sujeto u objeto que no sea Dios, entonces vamos a poner un ejemplo. Podría ser el temor al hombre por encima del temor a Dios, ¿sí? El que teme a los hombres caerá en un lazo, en una trampa. Vamos a entender. Si yo tengo más temor por alguien o algo más que Dios, entonces significa que no estoy confiando en Dios, que no estoy tan seguro yo en Dios, y entonces el temor hacia otra situación, cosa, objeto, sujeto, persona, pues me está gobernando y el temor me está aplastando. Y entonces tengo, como dice la palabra, soy de corazón o de ánimo pusilánime. ¿Qué significa esto? Tener miedo por quitar mis ojos de Dios y tener desconfianza en los problemas, en los peligros, en la enfermedad, en lo que quieras. En un asalto, en que el Popocatépetl haga erupción, no sé, ¿verdad? Son ejemplos. Acéptame la broma, ¿no? Que dije ahorita. Bueno, vamos a dejarlo claro. Y para esto vamos a leer 1 Samuel 15:24. Tener temor más a los hombres que a Dios. Aquí va a quedar claro esto. 1 Samuel 15:24. Y dice así: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Dios y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. O sea, aquí el mismo rey Saúl está reconociendo su debilidad delante del profeta Samuel. Y aunque le dice, pues ya perdónalo, ¿no? Ya, no pasó nada. ¿Sí? Es más, bendíceme, acompáñame y todo se arregló. Pero nunca comprendió el rey Saúl cuál había sido la falta grave, gravísima que había cometido. Él mismo lo declara. Aquí está escrito: porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos.
O sea, ¿qué le faltó a este hombre? ¿Valor? Por supuesto que sí. Pero vas a decir, oye, pues no que no somos, o sea, claro, este valor puede provenir de mi confianza a Dios. Y entonces nos volvemos de una pieza, valientes, valerosos, ¿sí? Cuando David vio a Goliat, dijo, pues caray, este me va a comer como langosta, ¿verdad? Pero dijo, no, el Dios de mis padres, el Dios a quien sirvo, quien me ha librado de la boca del león, de la boca del oso, él me librará de este filisteo incircunciso. Tomó la piedrita y vamos, ¿verdad? Con la onda, ¿verdad? Su valentía, su arrojo, lo fundamentó en el testimonio que Dios le había dado, que había formado, cuando él era un jovencito pastor de ovejas, se acercaba el depredador, el lobo, el león o el oso, y él suplicaba al Padre, suplicaba a Dios, tomaba su onda, y Dios le daba la victoria. Entonces él hace una referenciación de lo que Dios había hecho antes. Si Dios me ha librado del león, del oso y del lobo, también me va a librar de este gigante filisteo. Y tiene esa confianza, le da valor y lo hace un hombre arrojado en el sentido correcto, de ir a enfrentar el problema, el peligro, tomado de la mano de Dios, ¿sí? Pero ¿qué sucedió? Aquí Saúl, por eso es descalificado, le da mucho miedo que un ejército de 20,000 hombres se le amotine. Y le dice, y claro, es su pueblo, finalmente él es el líder que Dios ha puesto para ser el rey. Pero ¿qué sucede? Tiene miedo, es pusilánime, no pone su confianza en Dios, no se confirma su valor y su liderazgo, y entonces flaquea, y entonces cae, y entonces cede, declarado por él. Temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. O sea, ¿fue un líder? No, señor. O sea, aquí le faltó el liderazgo. Y este liderazgo, Dios lo había puesto allí, pero le faltó confirmar su valor, su honor y su fortaleza en el brazo fuerte de Dios, en quien lo había puesto allí para servir. Y entonces, en ese miedo, se rinde. Esa es otra de las, si te das cuenta, puede haber muchos temores en eso. Sí, el coronavirus, sí, el cáncer, sí, un asalto, sí, que el Popocatépetl haga erupción, sí, hay muchas cosas que nos pueden dar miedo. Pero ¿sabes? ¿Por qué no lo hacemos como David lo hacía? Palabra de David, palabra de Dios. En el día que temo, yo en ti confío, dijo David. ¿Qué ejemplo de David? ¿Qué testimonio de David? Sí, actualmente la vida se ha vuelto insegura, muy insegura. Se ha vuelto muy incierta. Podemos tener temores fundados o incluso temores infundados, que están nada más acá en nuestra imaginación. ¿De cuál tienes tú? ¿De cuál tengo yo? ¿Sí? Pero finalmente, si tu temor es real o tu temor es imaginario, sea del que sea, tenemos que ir a fortalecernos en la confianza en Dios. Tenemos que ir a depositar, sí, dice que si nos está temblando el alma, bueno, afiánzate del Todopoderoso, afiánzate del brazo fuerte del el Señor Dios de los ejércitos, el cual enfrentará por ti y por mí toda adversidad, todo peligro real. Porque por supuesto, digo, no estamos exagerando, ¿sí? O sea, claro que hay peligros reales. Pero de esas cosas, el Señor se quiere manifestar como poderoso gigante para darnos victorias. Y para establecer nuestro corazón, anclando nuestro corazón al poder de Dios. ¿Sí? ¿Por qué no
Mira, te voy a poner el ejemplo auténtico, verdadero. Un buen ejemplo, es lo que quiero decir. Y este buen ejemplo lo tenemos en Pedro y en Juan. ¿Sí? Vamos a leer Hechos 4, del 18 al 19. Y nos dice así, Hechos 4, del 18 al 19. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Imagínate, ¿no? Está el Sanedrín judío, 70 ancianos, más el sumo sacerdote y seguramente los alguaciles, y les dicen, les advertimos, dejen de hablar en el nombre de Cristo. ¿Y cómo les contestan ellos? Pues, ¿qué creen? Que vamos a obedecer a Dios. Qué buen ejemplo, ¿verdad? Es el caso contrario a Saúl. A Saúl se le desbarató, y era su ejército, ¿eh? O sea, él era el que pagaba. Él era el administrador del ejército de Israel, sin embargo, le tiene miedo a su propio ejército. No es un líder auténtico ni de verdad. Fue un hombre pusilánime. Pero estos dos apóstoles, Juan y Pedro, les dicen, pues, nos están amenazando, nos están intimidando, en Dios confiamos. Cristo es nuestro Señor. Y Él nos dijo que predicáramos el Evangelio. Y estamos dispuestos, estoy parafraseando, y estamos dispuestos que si nos va a costar la vida, sin ningún problema. Porque nuestra vida ya no es nuestra, sino de aquel que nos salvó y que le ha dado dignidad a lo que no tenía dignidad, nuestras vidas. ¿Sí? Fíjate, hombres valerosos, líderes, unánimes, confiando en el poder de Dios. Y vaya que si a quien se estaban enfrentando era nada más y nada menos que a las mismas personas que habían mandado a la cruz a Jesucristo. Pero ellos se fortalecieron en Dios. Por supuesto que Cristo, él mismo lo dijo, tengo poder para ofrendar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Porque ese mandamiento recibí de mi Padre. Nadie me quita la vida. Es la voluntad de Dios. Es la voluntad del Padre. ¿Sí? Y es por eso ¿qué ejemplo máximo tenemos, ¿no? Que Jesús dio el paso hacia adelante, cargó con nuestros pecados y se abrazó a la muerte. Y como pagó nuestro pecado, tuvo que pagar muriendo, aunque nunca se halló pecado en su vida, ni injusticia salió de su boca. Se abrazó a la muerte para vencer a la muerte y ser el primogénito de la resurrección de los muertos. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh infierno. Es decir, creemos y confiamos y descansamos en el que tuvo el poder para vencer al mundo, para vencer al diablo y para vencer a la muerte. En Él confiamos.
¿sí? Muy bien. Ok. ¿Sabes? También, siguiendo el estudio, ¿verdad? También otra razón por la cual se da el fracaso en la vida cristiana es por tener un corazón o un espíritu mundano. Vamos a explicar esto, vamos a entenderlo. ¿Cuál es el espíritu mundano? Es muy sencillo. El amor al mundo antes que a Dios. Dijo el Señor, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Sí? Porque el mundo pasa y sus deseos. ¿Sí? Por supuesto que en el mundo hay todo tipo de emoción desenfrenada. Todo tipo de emoción fantasiosa incluso. ¿Qué significa esto? Que parece que es real, pero no es real. Que parece que va a ser una ilusión, pero es eso. Se convierte en una desilusión. Que si nos enfrentamos, o más bien nos entregamos a cualquier tipo de deseo mundano, pues imagínate, será decepcionante. Muy decepcionante. El espíritu mundano es ese amor al mundo. Y entonces, el amor al mundo nos lleva, o más bien lleva, la consecuencia es ahogar la palabra de Dios. La palabra es ahogar nuestra vida espiritual. Es decir, en lugar de fortalecernos, confirmarnos, establecernos en la vida espiritual que Dios tiene para nosotros, nos volvemos mundanos, amando más al mundo que a Dios. ¿Sí? Vamos a leer un pasaje que nos va a dejar clarísimo esto. Vayamos a Lucas 8:18. Vayamos a Lucas 8:18. Y dice así: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Sí? Eso es. Es decir, cuando amamos más al mundo, que es un engaño, que es algo fantasioso, algo que es una ilusión, pero mentirosa, ¿sí? Quiero citar un verso, que creo que no lo cité bien. Dice, ayúdame a encontrar. Aquí está, ya lo encontré. Lo voy a citar perfectamente bien con la Biblia. Es Primera de Juan 1, del 15 al 17, para que quede más clara la idea. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí está. Esto era lo que faltaba citar, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es el mundanismo? Ser seducido, ser atrapado, ser engañado por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y el orgullo, la vanidad y la vanagloria de este mundo. ¿Sí? Y esta es una de las razones. Por eso el Señor Jesús utilizó este ejemplo de la semilla. Acuérdate que la semilla fue echada en diferente tierra con diferentes características, ¿verdad? Unos cayeron junto al camino, otros cayeron entre pedregales y otros cayeron en espinos, ¿sí? El que cayó en espinos es los que han oído la palabra,
se dan cuenta que esto es la verdad, pero yéndose, fíjate, aquí está, esta palabra es clave, se alejan de Dios al mundo. Un ejemplo rápido, dijo Pablo, Demas me ha dejado o me ha desamparado amando este mundo, ¿sí? Demas era un discípulo de Pablo, sin embargo, se dejó engañar por el mundo, deseos de los ojos, deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Pero yéndose son ahogados por los afanes, por las riquezas y los placeres de la vida. No se malinterprete esto. Cuando hablamos de placeres de la vida, no estamos hablando de que no te puedas comer un rico pastel de chocolate, ¿no? O que no puedas estar tomando una limonada enfrente de un atardecer en Acapulco. No, 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 no. O que no puedas disfrutar a plenitud tu matrimonio precioso, santo, con tu esposa, con la bendición de la sexualidad en el matrimonio. No nos estamos refiriendo a eso, ¿eh? A lo que me estamos refiriendo es que los placeres de la vida son esos placeres no santos, esos placeres impuros, esos placeres contra natura, esos placeres que corrompen, lo digo más claro, prostituyen y destruyen el alma. A eso me refiero, ¿sí? Entonces, si tú y yo tenemos esa proclividad al mundanismo, bueno, o sea, no se trata de que vayas y luches con el mundo, dijo el Señor, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos con tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, el remedio para el mundanismo o la proclividad de amar estas cosas que todos tenemos, es decir, oye, pues ponte la coraza de justicia, vístete con el yelmo, con la espada, ¿sí? Con el escudo. Estoy hablando de las cosas que Dios nos ha dado para salir fortalecidos y tener la victoria y tener el éxito de la vida cristiana. La fe, la justicia, la santidad, la comunión con el Espíritu, hablar de la... Fíjate, algo que se me ha pasado decir mucho es, sí, claro, vivir en la palabra, orar, ¿sí? Congregarnos, escuchar mensajes como este, por ejemplo. Pero ¿sabes también qué falta mencionar que lo he omitido y yo hoy lo reconozco? Habla de Cristo. Porque al hablar de Cristo, eso enciende el amor en tu corazón. Eso se llama el amor por las almas. Y también el estar predicando a Cristo nos confirma, nos fortalece, nos define y nos afianza en el camino de Dios. Y hay otras cosas más accesorias. Te las menciono rápido. Dice la palabra lo dice, que es bueno ofrendar para que Dios te bendiga. Lo dice Dios. ¿Sí? Yo ofrendo, aclaro. Son cosas accesorias que también son parte de lo bueno que Dios tiene para darte fortaleza en tu vida cristiana. ¿Sí? Pero los pilares son estos. Vivir en la palabra, vivir en la oración, el congregarnos, es decir, estudiar la Biblia, profundizar en ella, en un grupo, ¿sí? Ahorita no se puede por la pandemia, pero lo estamos haciendo así, vía remota, pero también una que hoy, de verdad, sí, lo había omitido, pero hoy lo reconozco delante de Dios, es habla de Cristo, habla de tu Salvador, comparte el plan de salvación y eso va a llenar de gozo tu vida, ¿sí? Bien, ok. Ese es el antídoto para el mundanismo, ¿sí? Bien, también podemos ver, ya casi termino, ya estamos casi terminando. También podemos ver otra situación que nos llevará al fracaso, que puede llevarnos al fracaso, y es la deliberada desobediencia a la voluntad de Dios. Vamos entendiendo esto. ¿Qué es el pecado? Bueno, pues el pecado es ir en contra de la voluntad de Dios. Y cuando tú y yo desobedecemos, entonces, pues estamos pecando, ¿verdad? Vamos, lo leo en un salmo para que quede claro.
Vayamos todos, por favor, a Salmo 106, versículo 34. ¿Sí? Si quieres, apúntalo, por favor. Salmo 106, versículo 34. Y nos dice así: no destruyeron a los pueblos que Dios les dijo. ¿Sí? Vamos a entender esto. Acuérdate que Moisés y Josué fueron los creyentes que Dios utilizó como instrumentos para darle la tierra prometida, darle bendición al pueblo de Israel. ¿Sí? Ahora, dentro de las condiciones o requisitos que existía, era que obedecieran el mandamiento, el mandato de Dios. Y uno de ellos era: no te mezcles con ellos, no tengas no des tus hijos para sus hijas, ni des tus hijas para ellos, para sus hijos, ¿sí? O sea, no hagas parentela con ellos. No sea tu familia política. No te mezcles con ellos, les dijo Dios a través de Moisés. Ni participes de sus inmundicias, ni participes de sus sacrificios. ¿A qué punto? Fíjate, a veces hay que decir cosas muy fuertes, pero bueno, los dice la Biblia. ¿Qué tipo de prácticas inmundas tenían estos pueblos paganos? Eteos, amorreos, fereceos, todos ellos, ¿sí? Filisteos, ¿verdad? Tenían prácticas tan abominables que ofrecían a sus hijos en sacrificio a sus dioses. Fíjate nada más. Y entonces, por esa causa y esa razón, pero otra cosa, nunca jamás se iban a arrepentir. Eso es lo que nos debe dar miedo. Hay algunos pecados que cuando se admiten en nuestra vida generan tal destrucción que de verdad solo un milagro nos puede llevar otra vez al camino de vida. ¿Sí? Estos pueblos le habían dicho no, y era su último no a Dios, porque estaban decididos a confirmarse en toda esa maldad, en toda esa perversión que practicaban con sus hijos. ¿Sí? Bueno, pero caray, o sea, pues, ¿por qué escandalizarnos si hoy casi lo estamos viviendo, verdad? La agresión que se está dando, este fenómeno horrible, perverso, inmundo, de la agresión de los padres hacia los hijos. Y no doy más detalles, porque no puedo darlos, ¿sí? Más o menos así era lo que estos pueblos estaban viviendo, sacrificando a sus hijos a dioses paganos. Entonces dijo Dios: destrúyelos. O sea, acorta su existencia. Pero ¿qué sucedió? Que ellos desobedecieron este mandamiento. Y en algunas ocasiones, como el ejemplo más célebre que puedo recordar, es que los hijos de los amalecitas, viendo que lo que le habían pedido al falso profeta Balaam, que maldijera al pueblo de Israel, no los maldijo, sino al contrario, 3 veces los había bendecido. Entonces ellos hacen una estrategia perversa, perversa en todos los sentidos. Eligen a sus hijas más hermosas y las llevan y les dicen que quieren tener amistad con ellos. Celebran lo que sería un día de campo o picnic, ¿verdad? Y entonces comienzan a cometer un pecado de impureza, a fornicar, ¿verdad? Y después, dentro de esa práctica inmunda, sacrifican a sus dioses. Y todo comienza con una amable, cordial y atenta invitación de asistir a un desayuno. Caray, ¿verdad? Pero ahí les tienden la trampa con un grupo de mujeres seleccionadas, las hijas más hermosas que tenían, para que ellos se mezclaran y pecaran con sus hijas. Fíjate qué perversión.
Y entonces ese día, a causa de ese pecado, murieron 23,000 varones por haber ido en contra de lo que Dios había dicho. No se mezclen, no emparenten, ni participen de sus cultos idolátricos. Pero claro, no les llevaron la imagen más monstruosa de Moloch, que era la cara como de un toro, ¿sí? Barbado, es cosa rara, ¿verdad? Eh, como minotauro, para que podamos entendernos. Como un minotauro con barbas, con forma de hombre, con cuerpo de hombre. Claro, no les llevaron esa horripilante figura de Moloch, ¿verdad? Porque les hubiera dado miedo, por supuesto que sí. No, les llevaron las mujeres más hermosas. Qué perversos, ¿verdad? Y entonces ellos cayeron ese día. O sea, desobedecieron. Y eran los hijos de Amalek, o las hijas de Amalek. Y aquí este salmo es ese recordatorio. Salmo 106:34. No destruyeron a los pueblos que Dios les dijo. ¿Sí? Y ahí se corrompieron. Y ahí perdieron lo que Dios tenía para sus vidas. Costó muy caro. 23,000 varones muertos ese día. Es decir, la consulta de nuestros propios sentimientos o el ir por nuestra comodidad y el olvido al mandamiento de Dios, eso es el camino de desobediencia. Debemos recordar algo, que tal vez el mundo se nos presenta física real, seduciéndonos con cosas que están ahí delante de nuestros ojos. Pero debemos recordar algo, y creo que es el arma más fuerte que un creyente tiene. Y está en 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Que nuestros sentidos no sean engañados con los placeres del mundo. Que nuestros sentidos no los atrapen, no les pongan trampa para corrompernos de la santidad de Dios. Ahora, sí te quiero decir algo. Cuando tú y yo nos deleitamos en Dios, te voy a decir qué sucede. Y cito la palabra. El hombre saciado desprecia el panal de miel, mas al hambriento todo lo amargo le es dulce. ¿Qué te parece? Si tú y yo estamos sedientos y hambrientos de amor, ¿sabes qué va a suceder? Vamos a limosnear amor terriblemente. Pero si nos llenamos del amor vivo y eterno del Señor, estaremos saciados. Y así el diablo nos quiera tentar o el mundo nos quiera tentar con la mejor trampa, el justo por su fe vivirá. Y estaremos seguros bajo el brazo de Dios. Y estaremos saciados con el amor de Cristo. Pues, queridos amigos, pensé que iba a terminar el día de hoy, pero bueno, se está extendiendo, me da gusto. Quiere decir que hay mucho más que profundizar. Pero ha sido para mí un gusto y un deleite compartir contigo esta mañana todas estas enseñanzas, ¿sí? Vamos entonces a orar. No concluye, esto me imagino que la siguiente semana estaremos concluyendo. Está muy interesante, de verdad. Vamos a orar para pedirle a Dios. ¿Me quieres ayudar? Aquí está mi compañera que siempre, aunque ustedes no la ven, aquí está conmigo. Entonces ella me va a ayudar a orar. ¿Quieres orar? Amado Señor y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias porque te tenemos a ti, que eres un Dios poderoso y lleno de esperanza. Te pedimos, Señor, que nos lleves a buscarte cada día, a no quitar nuestros ojos de ti y a no tener temor de las cosas que nos rodean, porque tú eres mucho más poderoso que todo lo que pudiera hacernos daño.
quita de nosotros ese temor equivocado y llévanos a poner nuestros ojos en ti, Sí, Señor. sabiendo que tú nos sacarás adelante de cualquier situación difícil. Y Padre, pues también llévanos a poner nuestros ojos en las cosas eternas, porque las cosas del mundo son pasajeras y pasan pronto, pero las cosas eternas son para siempre. Y te pedimos que tú nos guíes a poner nuestra mirada en las cosas que nunca van a ser destruidas, sino que pongamos nuestra vista en ti y no poner la mirada en los placeres no santos de este mundo, Señor. Gracias por todo lo que nos has enseñado el día de hoy. Te pedimos que tú nos sigas protegiendo, nos sigas guardando en el hueco de tu mano, bajo tus alas. Y Padre, pues todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Queridos amigos, que Dios les bendiga. Primero Dios, nos vemos la próxima semana.